Recientemente, Elena Petrovna, una mujer de unos 60 años, con su cabello cuidadosamente recogido en un estilo estricto, un moño en la nuca y profundas arrugas alrededor de los ojos, llenos de sabiduría silenciosa y dolor acumulado, comenzaron a atrapar estos pequeñas señales, casi imperceptibles, que, como agujas finas y afiladas, traspasaban el alma misma y no cedían. Quedarme dormido por la noche, lo que me obligaba a dar vueltas en la cama hasta el amanecer, cuando los primeros rayos del sol finalmente atravesaban las cortinas. Vivía en un apartamento pequeño, acogedor, pero estrecho, en el primer piso de un edificio antiguo en el corazón de Moscú, en una zona con calles estrechas. Calles que aún recordaban los años de antes de la guerra, donde las linternas en los postes proyectaban una luz cálida por las noches y las paredes de su habitación conservó el eco de toda su vida tormentosa y llena de pruebas, de las tardes ruidosas con su tranquilo marido, fallecido hace 10 años. Hace años, debido a una enfermedad grave y debilitante, cuando se sentaba junto a su cama por la noche, sosteniendo su mano y susurrando palabras el consuelo de los primeros pasos inciertos del pequeño. Sveta en el crujiente parqué del pasillo, las risas resonantes de los niños resonaban por toda la casa en aquellos tiempos lejanos y felices en los que el mundo parecía más simple, más brillante, lleno de alegrías sencillas como caminar juntos por el parque o hornear pasteles los fines de semana. Y ahora esta risa parecía tan distante, un recuerdo casi irreal, ahogado por años de preocupaciones, soledad y lágrimas silenciosas. Por la noche, Elena Petrovna trabajaba como vendedora en una pequeña tienda de comestibles. Cerca, a tiro de piedra de casa. Me despertaba temprano, mucho antes de que la ciudad despertara de su ajetreo. Abrir las pesadas y polvorientas persianas, limpiar los mostradores de madera con un paño húmedo y colocar pan y leche frescos. En botellas de vidrio y verduras, dispuestas en filas ordenadas, como soldados en un desfile, con especial atención a tomates y pepinos, que siempre estaban en demanda. En estas tranquilas horas de la mañana, cuando Moscú todavía dormitaba bajo el manto gris de la niebla, y en la calle solo raros transeúntes se apresuraban en el tranvía con su timbre sonando, ella los pensamientos, inevitablemente, como un río desbordado, volvían a la hija, a esa única sangre querida, que de repente empezó a parecer tan lejano, como separado por un muro invisible y fuerte de cosas no dichas y preocupaciones. Sveta, su única hija, querida en lo más profundo de su alma, regresaba cada vez más a casa después del trabajo con un aire como si cargaba con todo este mundo enorme, inexorable y despiadado sobre sus frágiles hombros. Sus ojos estaban apagados, como brasas tras un fuego largo y moribundo en una noche fría bajo las estrellas, los hombros encorvados bajo la carga invisible pero pesada de la fatiga y preocupaciones ocultas que llevaba en silencio, y en esas raras reuniones familiares cuando todos se reunían para algo grande, una mesa cubierta con un mantel blanco, visitando a una vieja amiga Sveta, donde olía a té fresco y té casero. Pasteles, o en una modesta dacha de parientes lejanos en la región de Moscú, donde el aire estaba lleno de hierba fresca, humo de la parrilla y el aroma de las manzanas del huerto. Su sonrisa era forzada, artificial, como una vieja banda elástica en unas bragas viejas. Listo para estallar en cualquier momento ante la más mínima tensión, ante una pregunta casual sobre negocios o simplemente ante una pausa en la conversación. Elena Petrovna recordaba cómo Sveta, en su juventud, brillaba como el sol radiante en un día de verano. Bailaba en la escuela. Por las noches, escuchaba viejos discos de los Beatles y éxitos soviéticos. Daba vueltas en un torbellino de falda ligera, soñando en voz alta sobre un gran amor que todo lo consume, sobre una familia donde todos serán felices, donde no habrá lugar para lágrimas ni peleas, donde los niños estarán corro descalza por la casa y mi marido es mi apoyo y protección, como un fuerte roble en el jardín. Recordó cómo ambas cosieron un vestido de fiesta, riéndose de las costuras desiguales, o cómo Sveta regresó de las primeras citas con las mejillas sonrojadas. Y ahora esta sombra es la oscuridad que se espesa y que cubría a hija, como una nube. Cuando la madre, incapaz de soportar este tormento interior que le quemaba el pecho, herida que no cicatriza después de la cirugía, preguntó con cautela mientras tomábamos el té de la tarde con galletas sencillas de la tienda o teléfono en los raros momentos en que la conexión no se interrumpía con el ruido de los coches y las bocinas. Mi querida hija, ¿estás bien? ¿De verdad es bueno, sin adornos? ¿Quizás algo te pesa en el alma? Díselo a tu madre, escucharé cada palabra. Te prometo que no te juzgaré por nada. Solo te daré un abrazo fuerte si lo necesitas. Y lo pensaremos juntos. Sveta siempre me despedía con un gesto brusco, como si fuera una mosca molesta zumbando alrededor de su oreja en una sofocante tarde de verano en el balcón. Mamá, sí. Nada especial, diría yo, es solo que este turno interminable en la fábrica me exprime todo el jugo, como un limón en una antigua prensa manual,
donde cada puntada es como un golpe, y luego está la rueda con su sinfín. ¿Por qué funciona así? ¿Cómo vuela y por qué no de otra manera? Mamá, no me da tregua, ni de día, con sus preguntas en la cena, ni de noche. Cuando se da vueltas en la cama y pide un cuento antes de dormir, siempre tira de mi mano o me llama. Jugar. Pero Elena Petrovna, que vivió una vida llena de altibajos a través del fuego y agua del hambre de posguerra en la infancia, cuando ella, una niña delgada, hurgaba en los cubos de basura en busca de una corteza de pan o patatas para sus hermanos y hermanas menores antes de perder a su marido hace 10 años, cuando estaba sola, sin ningún apoyo de sus familiares, llevaba la casa sobre sus hombros. Trabajaba detrás del mostrador y cuidaba de su hija en crecimiento, balanceándose al borde de la pobreza cuando a veces, para cenar, en las patatas solo había sal. Sentí el problema intuitivamente, profundamente. Como un lobo viejo que presiente problemas en un bosque denso por el más leve susurro de las hojas o el olor a humo. Había algo en la voz de la hija. Una grieta elusiva, una falsedad que no se puede ocultar tras estas excusas cotidianas, tras las quejas rutinarias de estar cansado de vida cotidiana. No era solo el cansancio del cuerpo después de un largo día, sino algo más profundo, algo que dolía el alma desde dentro, como veneno oculto. Conocía a Sveta desde la cuna, ya que la sostuvo en sus brazos en el hospital de maternidad, la mecía en una cuna junto a la ventana con canciones de cuna, que cantaba bajito para no despertar a los vecinos. Recordaba como la mecía de niña. Escondí mis lágrimas debajo de la manta después de una pelea con mis amigos en el patio bajo el castaño o un fracaso en la escuela cuando saqué una mala nota. Las matemáticas parecían el fin del mundo, para no preocupar a mis padres, para no ver sus ojos preocupados, para no añadirles más. Una carga para él solo. Y ahora esta intuición, perfeccionada por años de observación. Las pérdidas que habían experimentado eran claras y persistentes. Algo andaba mal en su pequeño y frágil mundo, donde antes había armonía y era necesario llegar a la verdad con cuidado, con suavidad, sin presiones, sin estas preguntas directas y agudas, que puede alejarse, como un muro erigido entre los corazones, y agravar la situación, hundir el problema aún más profundamente. Sombra, donde crecerá como mala hierba en un jardín abandonado, invencible. Estos pensamientos no abandonaron a Elena Petrovna durante semanas y se volvieron cada vez más obsesivos, como el tic-tac de un reloj en una habitación vacía. Habitación por la noche cuando todos dormían. Ella yacía en su habitación. Por la noche, mirando el techo con su red de grietas, que en la penumbra parecía un mapa de ríos y montañas lejanos y desconocidos con patrones que recordaban a los ríos de Siberia o las montañas del Cáucaso, y los recuerdos volvieron a inundarme en oleadas, sin darme paz, haciendo que mi corazón se encogiera. Recordó con detalle cómo Sveta conoció a Dmitri hace exactamente 3 años, en aquellos días de otoño cuando las hojas se arremolinaba por las calles de Moscú como nieve dorada y abigarrada, cubriendo las aceras y provocando sonrisas en los transeúntes. Fue en la fábrica de costura, donde Sveta había estado trabajando como costurera durante el 2.º año después de la escuela, sentada frente a la vieja y zumbante máquina de coser. Una máquina en un taller semioscuro ensambla vestidos para una gran tienda departamental en el centro de Moscú, donde las fashionistas con abrigos de piel y sombreros se agolpaban alrededor de los escaparates, observando las novedades. Sus dedos recorrían la tela con destreza y precisión, cosiendo costuras, y en sus ojos aún había un rayo de esperanza de una vida mejor, de cambios que parecían cercanos. A veces susurraba con sus amigas durante el almuerzo sobre sueños, viajes, niños, una casa en las afueras de la ciudad. Y Dmitri llegó como proveedor de una planta vecina en las afueras de la zona industrial, trajo rollos de telas gruesas, repuestos para máquinas de coser y productos químicos para teñir con su chaqueta caqui rota pero limpia y con una sonrisa que iluminaba él a lo largo del taller, como un rayo repentino de sol en un día nublado y lluvioso. Alejando la grisura, se hundió de inmediato en el alma de todos. Chicas en el taller, altas, con hombros anchos por trabajar al aire libre y llevar cargas pesadas, con una mirada abierta y recta. Con la mirada de sus ojos marrones y modales que delataban una cálida crianza en una familia completa, sin borracheras en días festivos, sin escándalos en la mesa, como muchos en su círculo laboral, donde los padres volvían borrachos y las madres permanecían en silencio. Siempre saludaba a todos por su nombre, bromeaba con facilidad, sin vulgaridades, y un día ayudó a Sveta a llevar un rollo pesado de tela al banco de trabajo cuando la máquina se averió. Mamá, él es tan confiable como ese viejo reloj de pared tuyo que ha estado funcionando sin parar durante 20 años sin fallar. Sveta presumió por teléfono esa noche. Su voz brillaba de pura alegría, rebosante de calidez. Sus ojos, probablemente, brillaba como una chica que se enamora por primera vez. Nunca te decepcionará.
Mamá, es de los que cumplen su palabra como un juramento. En sangre, y se ve de tal manera que el corazón se derrite. Empezaron a salir lentamente, sin prisa, paseos por el Parque Gorky los fines de semana, donde se tomaban de las manos bajo la lluvia de hojas caídas, comían helado en banco y habló sobre el futuro del cine en la antigua sala de arte con sillas viejas y crujientes, donde él la invitó a palomitas de maíz de una bolsa, y ella se rió a carcajadas con una comedia sobre la vida del pueblo. Cenas juntos en pequeños cafés en la calle Arbat, donde probamos aslik y ensaladas. Nos casamos modestamente, sin ruido innecesario, pompa e invitados caros en un pequeño Saks en las afueras del distrito con un par de testigos fieles, una amiga Sveta y el colega de Dmitri y un modesto anillo de oro sencillo, comprado con el resto de mis ahorros. Y un año después, como un reloj el destino dio a luz a Kolia, un bulto rosado y regordete con los ojos de su padre, grandes y azules, como el cielo de Moscú en verano, y pequeñas manos que inmediatamente agarraron el dedo de la abuela, apretándolo fuertemente, como prometiendo una conexión eterna. Elena Petrovna estaba entonces encantada con todo su corazón, con toda su alma, sin reservas, ayudaba con pañales y peleles, tejía pequeños monos. Guantes y bufandas calentitos sobre finas agujas de tejer junto a la ventana de mi apartamento, cantando con la radio y pensando, aquí está. La verdadera felicidad, fuerte como un roble en el bosque, la familia, los hijos, el calor en la casa, donde la risa no para. Incluso compró algunos regalos con el dinero de su primera pensión. Un sonajero con campanas de plata, una manta suave con ositos bordados y un libro ilustrado para futuros cuentos de hadas y se sentó por la noche, acunando a su nieto en sus brazos. Cuando Sveta estaba cansada después de dar a luz, cantando las mismas canciones de cuna que cantaba su hija en infancia. Pero poco a poco, imperceptiblemente, como la sombra de una nube pasajera sobre la tierra, estas sombras comenzó a espesarse sobre sus vidas, robándoles la luz. Sveta llamaba con menos frecuencia que antes. La voz en el teléfono sonaba tensa y contenida, como si eligiera cada palabra con cuidado, temerosa de dejarle escapar. Y cuando Elena Petrovna llegó de visita en autobús, superando los atascos, su hija parecía distraída, de vez en cuando miró el reloj de la pared de la cocina o el teléfono que tenía en el bolsillo, como si esperara algo malo, inevitable, como una tormenta eléctrica. Y las conversaciones giraron en torno a asuntos cotidianos, el tiempo, que estaba empeorando, los precios en las tiendas, que estaban subiendo, la salud de los vecinos. Escalera. Quizás tenga problemas acumulados en el trabajo, pensó la suegra, repasando mentalmente las opciones, como las cuentas de un viejo rosario que a veces recogía para. Tranquilos. La fábrica es dura, la dirección presiona con cuotas y pago a destajo. ¿Dónde me voy a equivocar? Telas, una multa en el bolsillo, y los coches suman como tractores. O tal vez algo anda mal en el jardín de infancia. El niño es pequeño, a menudo se resfría en otoño, tose por la noche y llora. Esto agota a la madre hasta el último momento. Gotas de fuerza, obligándome a levantarme cada 2 horas. Pero la intuición es una fuerza interna invisible. Una brújula, afinada por la vida a través de pérdidas y alegrías, susurraba persistentemente, sin cesar, no, es algo más profundo, algo personal, algo íntimo, en la relación entre los esposos o en el alma, donde cavan dolores no expresados, como una bola de nieve. Elena Petrovna recordó sus propios años de valentía en detalle, como le oculté a mi marido mi cansancio después de un turno en la tienda, donde estuve durante horas sonriendo a los clientes para no serles una carga él con sus preocupaciones, como sonreía entre lágrimas cuando él regresaba de la planta con los ojos cansados y pensaba con caliente, ¿no se repite la misma historia en la nueva generación con las mismas máscaras? La solución te llegó sola, como una revelación repentina en una habitación oscura cuando enciendes una lámpara y ves todo con claridad. Ella no llames con antelación, organiza esas conversaciones incómodas y forzadas, y cuando vengas de visita el fin de semana, Sveta, no me atormentes con las cosas que solo me hacen desconfiar y encerrarme, sino que simplemente ven, como por casualidad, de camino a casa desde el mercado con una bolsa llena de comestibles o de un vecino con noticias sobre amigos en común. Y observarlos a todos en su estado natural, Sveta en sus actividades diarias, Dmitri en su vida cotidiana, tras las huellas de sus juegos y preguntas infantiles. Así, verá la verdad sin máscaras en la rutina diaria, donde las personas no tienen tiempo para esconderse, no tienen tiempo para poner sonrisas en sus caras, y todo sale a la superficie. Natural, como el sedimento en un vaso de agua cuando ha estado en reposo. El sábado por la mañana, cuando el sol todavía está. Apenas se abrió paso tímidamente entre las densas nubes grises que se cernían sobre Moscú, como una plataforma pesada y sofocante, prometiendo se avecinaba lluvia y humedad.
Elena Petrovna se subió a su viejo Siguli, un coche destartalado pero fiable, que su marido lo compró antes de morir con sus últimos ahorros tras una larga enfermedad, y que ella custodiaba más que sus propios ojos, como una reliquia de la historia familiar. Revisaba el aceite del motor y los neumáticos yo mismo todas las semanas en el garaje cerca de la casa, y fui al de ellos. Un microdistrito en las afueras de la capital, donde los edificios de paneles de 9 pisos se apiñaban unos contra otros, como gente cansada de la vida. En una larga cola para el pan en los viejos tiempos de escasez, y el asfalto de los patios estaba desgastado por los años, salpicado de profundas con agujeros por el derretimiento de la nieve en invierno y grietas por el calor del verano con raros macizos de flores atrofiados donde las flores luchaban por vivir entre la maleza y la basura. El viaje duró aproximadamente 1 hora, si no más, debido a los atascos matutinos, desde el principio. Un atasco a la salida del centro de la ciudad, donde las bocinas de los coches se fundían en un zumbido continuo e irritante, como un nido de avispas enfadadas en una colmena, luego, calles estrechas con charcos después de la lluvia nocturna, que reflejan el cielo gris y los faros, y, finalmente, el familiar giro. La casa, un típico edificio de 5 pisos de la época de Khrushchev, con pintura verde descascarada en la fachada, tuberías oxidadas y balcones llenos de frascos de pepinillos vacíos, muebles viejos. La ropa seca ondeaba al viento. La mañana estaba nublada y húmeda. Una llovizna fría, ligera y desagradable que dejó manchas húmedas y borrosas en el parabrisas. Siguli, obligando a los limpiaparabrisas a activarse con su chirrido monótono y rítmico, similar al tic-tac de un reloj antiguo, y el aire estaba impregnado del espeso olor a humedad, tierra mojada después de la lluvia, mezclado con el humo lejano y penetrante de los garajes vecinos, donde hombres con overoles y gorras manchadas de aceite estaban haciendo ajustes a los motores de sus autos, maldiciendo en voz baja el óxido, y los patios estaban casi completamente vacíos a esa hora temprana. Solo un par de flacuchos grises. Las palomas picoteaban las migas cerca de los bancos desgastados por el tiempo y con la pintura descascarada hasta que se enfrió. Un viento penetrante susurraba hojas caídas, amarillas, rojas y marrones, cubriendo el suelo con una alfombra espesa y susurrante, como en el viejo cuento de hadas sobre otoño dorado, pero con un toque de tristeza. Elena Petrovna aparcó en la entrada. Con dificultad, maniobrando entre los copex oxidados de los vecinos y los charcos, agarré una pesada bolsa de mimbre del asiento trasero con delicias, manzanas frescas, rosadas y crujientes de la tienda de la esquina, un paquete de galletas caseras fragantes para Kolia con pasas y una botella de kéfir para que Sveta se recuperara. Y se dirigió a la puerta principal, con el corazón latiendo con fuerza. Late más rápido de lo habitual, como un tambor en el pecho por una mezcla de emoción, amor y premonición de algo importante. Tomando el ascensor hasta el 7º piso, viejo, chirriante, con olor a humo de cigarrillo de los residentes fumadores, polvo de las alfombras. En los pasillos y algo metálico, oxidado, donde una bombilla bajo el techo parpadeaba nerviosamente, proyectando sombras temblorosas en las paredes, ya anticipaba cómo abrazaría a su nieto, escucharía su risa sonora y contagiosa, sentiría el calor